nos vamos hasta Huacho para conversar con el constitucionalista, el doctor David Rojas Paico, profesor universitario también, pero además peruano e hincha de la selección. Así que la primera parte de la conversación, David, con el buenos días, en nombre de todos nuestros televidentes, las impresiones del partido de ayer y lo que se le viene al Perú en el tema deportivo. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos los televidentes y a todos los que van a ver la grabación de este prestigioso programa. Efectivamente, ¿no? Hay cosas curiosas que suceden en la vida y una de ellas es esa contraposición que hemos tenido en 2 días. Por un lado, ver un escenario disque democrático que no tiene nada de eso, que está de espaldas a la realidad, y por otro lado, ver un escenario en el cual se respira una colectividad, se respira una identidad, ¿no? Que es el Perú y que está próximo a ser clasificado, porque va a ir a repechaje y esperemos que vaya muy bien a la selección peruana, ¿no? Porque es lo único que nos mantiene como vínculo identificatorio entre todos los peruanos, ¿no? Justamente por eso es que me animé a sugerir este tema, porque creo de que tenemos que comenzar siempre en forma optimista, y en forma optimista significa comenzar por la noticia mala antes que por la noticia buena, ¿no? Creo que eso es importante, porque al comentar la noticia buena ya nos vamos con algo de esperanza, ¿no? Y esa era justamente la intención. En primer lugar, debemos tener en cuenta algunas apreciaciones que han hecho prestigiosos analistas y periodistas como César Hildebrand, que en su semanario del pasado viernes, no señala él puntualmente en su editorial, dice lo siguiente, que es bueno de alguna manera razonar, pensar, porque si es que realmente lo que está diciendo es bastante cierto, ¿no? Dice: el Perú ha sido secuestrado por congresistas mafiosos que no pueden librarnos de un presidente inepto y oscuro, porque de hacerlo tendrían ellos que perder los coches, las asesorías, las cornetas de recibimiento, y en la lucha entre el Perú y la intendencia el país ha perdido siempre. Los congresistas no quieren irse, el presidente ya ha dicho que no va a renunciar. ¿Qué le queda al Perú? Es una interrogante que la vamos a desarrollar después. El día de ayer, el Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica señala en un artículo de su blog, dice: las autoridades electas renuncian a desempeñar sus cargos con seriedad. Esa es una mala noticia para la democracia peruana y, más concretamente, para millones de peruanas y peruanos que necesitan respuesta del sistema político a las carencias y problemas que enfrentan diariamente. Entonces esto nos da una radiografía de cómo estamos, que no es de ahora tampoco, esto viene de mucho tiempo atrás. El año pasado nos estaba hablando de que en lo que celebramos en el bicentenario, particularmente llegaba a la conclusión de a donde tenemos que llegar es a una refundación de la República, porque todo lo que ha pasado en la práctica está plasmado de discriminación, desigualdad y exclusión de la grande mayoría. Y quizás sea esa la razón por la cual la población, sobre todo la población no capitalina, se inclinó a darle la confianza a Pedro Castillo como presidente democráticamente electo. Y ya sabemos nosotros en qué hemos terminado, ¿no? Es una versión Ollanta 2.0, personificada obviamente por Pedro Castillo. Entonces esto nos trae a colación una reflexión. ¿Qué cosa es la identidad nacional? ¿Por qué nos identificamos nosotros con una selección, con una bandera, con una camiseta? ¿Y por qué es cuando tenemos que realmente actuar en democracia? Tenemos, como que hemos visto por la televisión, en el caso de los debates por la vacancia, salvo rojas excepciones, como la intervención de Siri Bazán, o en algún momento también la de el congresista Bermejo, cuando señala claramente algo que es un secreto a voces.
somos el segundo productor de cocaína en, en el mundo, y hay antecedentes como el haber sacado cocaína en el avión presidencial en la época de Fujimori, y sin embargo nadie plantea políticas públicas en relación a ese tema, ¿no? En relación a la corrupción, en relación al narcotráfico. Todo el mundo está pensando en sus intereses. Si no veamos el cuadro, ¿no?, de votación que ha habido para efecto de la vacancia, ¿no? Se anunció con bombos y platillos 76 firmas y era próxima a la vacancia, pero era solamente un juego para las tribunas, porque si vemos los resultados de la votación, ¿no?, salvo Perú Libre y Juntos por el Perú, que votaron abrumadoramente por la no vacancia, ha habido 19 abstenciones, ¿no?, que eran probablemente algunos firmantes para que proceda la vacancia, y dentro de ellos, de 15 de Acción Popular, uno votó a favor de la vacancia, otro no votó porque estaba presidiendo, y 13 fueron abstenciones, ¿no? Y esto nos da una lectura. De igual manera, en Alianza por el Progreso, de 15, 7 votaron a favor, 5 en contra, 3 abstenciones. De ahí tenemos más o menos una radiografía. Perú Democrático también votó en bloque, en contra de la vacancia. Y Somos por el Perú, de 5, 2 votaron a favor, 3 en contra. En Podemos, de 4, 1 votó a favor, 3 abstenciones, ¿no? Y eso nos da una cifra de a favor 55, en contra 54, o sea, un empate técnico, ¿no? Hablando en términos deportivos, un empate técnico. Sí, claro. Y con 19 abstenciones, que son los que probablemente han negociado alguna situación que deben haber tenido, ¿no? Algunas cositas por ahí que de repente les afecta, y por lo tanto algo parecido a lo que se hizo para el indulto de Fujimori entre Kenji y algunos congresistas, ¿no?, para sacar el indulto de Fujimori. Algo parecido debe haber sido esta situación, porque no hay otra explicación, ¿no? Entonces, frente a esto, tenemos dos elementos, ¿no?, que habría que ponderar, ¿no? Dentro de ello ubicamos a la identidad nacional, y vamos a encontrar que no tiene ningún sustento material esa identidad nacional. Porque lo de ayer es emoción, es emotivo, pero lo que hay en el Congreso es una situación, es profesa, y que no tiene nada que ver con los intereses del país, menos con los intereses de la gran mayoría. Eso es lo que quería decir, Néstor, en lo que respecta a estos temas que hemos tenido, o estas circunstancias por las cuales hemos atravesado en estos 2 últimos días. Yo agregaría también para el comentario lo siguiente. En días pasados, la Municipalidad Provincial de Arequipa organizó la presentación en el Congreso de la República de un libro sobre gastronomía, turismo, que permitió la presencia de congresistas, ministros, y una congresista de Arequipa hizo la siguiente apreciación, que creo que debe servir como ejemplo de lo que debería en condicional, David, ocurrir en el Congreso de la República. Dijo que los congresistas de Arequipa, en su totalidad, se habían reunido y habían coincidido con la siguiente decisión: por encima de los intereses del grupo de cada uno de los congresistas estaba el interés de Arequipa, y que esa había sido la decisión, y en esa línea estaban trabajando. No sé si esa referencia y esa expresión de la congresista arequipeña puede servir como ejemplo de lo que tendría que trabajarse en el escenario del Congreso de la República, en esto que muy bien has llamado identidad nacional, para salir de este entrampamiento y de esta situación en la que todavía no está definida la situación tanto del presidente Castillo como del mismo Congreso de la República, que, como también dices, con mucha certeza se resisten a
a dejar sus prebendas y que lo ha ratificado César Hildebrand. ¿Cuál es la lectura, David? A ver, bueno, en primer lugar yo soy de la idea de que lo que se está haciendo es un juego para la tribuna. Ya es una cosa evidente de que si te va Castillo también tienen que irse los congresistas. Eso es algo que cae por su propio peso. O sea, son interdependientes, son complementarios, son la expresión de un régimen caduco que se cae a pedazos y que no ni siquiera cumple la constitución que está vigente, ¿no? Porque si lo vemos desde el punto de vista medular, el estar en una economía de mercado, abro comillas, mercado, que significa que hay libre oferta y demanda, ¿no? En la práctica quienes manejan la economía son internamente los grupos fácticos de poder económico, que son los monopolios y oligopolios que están atados a poderes internacionales, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo de que en la práctica la Constitución es un fracaso, o mejor dicho, la materialización de la idea de un Estado regulado por ese tipo de Constitución en la práctica ha fracasado. Y la prueba más palpable lo tenemos en nuestros vecinos, que es Chile, ¿no? Que es el mismo sistema, el mismo modelo. Lo que pasa es que acá, al no haber una identidad nacional cohesionada, sobre todo históricamente, pero nosotros analizamos desde el momento que nace la República, nace sin ciudadanos, porque había una exclusión, una discriminación, que hasta ahora supervive, ¿no? La discriminación social es uno de los factores más fuertes en ocasionar un efecto negativo en lo que significa una identidad nacional. ¿Y dónde se plasma la identidad nacional? En un proyecto de país, en una visión de desarrollo de país. En nuestro país, en el Perú, creo que el único momento en que hemos tenido una visión de país fue con Velasco Alvarado con el Plan Inca. Después no ha habido ninguna otra. Si nosotros vemos, por ejemplo, el documento de visión al Perú, el 2050, que fue publicado por el CEPLAN en concordancia con el trabajo que se hizo a nivel de los gobiernos regionales, ahí nos hablan de que vamos a llegar al 2050 como un país casi desarrollado, pero no nos dicen cómo, y sin embargo no hay forma de articular políticas públicas que permitan cohesionar socialmente, ¿no? Y aparte de eso, tú acabas de tocar algo muy importante, ¿no? Que es el tema de que la identidad nacional no existe, pero existe identidades regionales, ¿no? Para nadie es un secreto, por ejemplo, de que todo el sur, sobre todo el sur andino, y incluso hasta Bolivia, que históricamente fue el Alto Perú, es una identidad bastante cohesionada, con muchas similitudes, ¿no? Sin embargo, también existe, pues, élites, ¿no? Si no veamos, en Arequipa hay mucha gente de extracción puneña y la gente de alcurnia de Arequipa ya ni siquiera vive en Arequipa, sino está en las clases políticas en Lima, ¿no? Entonces vemos nosotros que hay ciertos rasgos regionales pero que no generan cohesión, no generan articulación entre los componentes de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un criterio clasista, un criterio de discriminación, hay formas refinadas de esclavitud y hay un modelo económico que no permite que haya justamente esa cohesión. Por lo tanto, el tema de la identidad nacional es un tema por construir, ¿no? Y en tiempos contemporáneos, lo que ha afectado también al tema de la identidad nacional ha sido pues la globalización, ¿no? O sea, es un tema de actualidad global, el tema de la nación. Mira que en Europa están emergiendo grupos nacionalistas que ya tienen un corte político fascistoide, ¿no? Porque a eso se llega, pues, ¿no? No hay una identidad. Alguna vez se le atribuye a Ricardo Palma haber dicho que en este país que no tiene Inga, tiene de Mandinga, ¿no? Y por ahí algún amigo docente decía que todos somos hijos de Mangocapa y Mamayo, pero esa es una situación lírica, ¿no? En la práctica hay un clasismo solapado, incluso si lo vemos regionalizado, encontramos pues que Lima es una cosa y el Perú provincial es otra cosa. Y eso lo hemos visto ayer en el estadio. En el estadio todo el mundo cantaba Contigo Perú, ¿no?
pero sale del estadio y vuelve a la realidad. Seguimos en una crisis tremenda que no solamente está afectada, como quiere el vicealmirante Montoya echarle la culpa, que todo está subiendo a Pedro Castillo. También hay que ver el contexto internacional, la guerra de Ucrania que está incidiendo en el alza de los combustibles y por lo tanto se multiplica eso en todo el costo de vida, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, hay paro de transportistas porque están viendo afectados sus ingresos. Y esto va a seguir. Y sin embargo, alternativas para esto o propuestas para esto no hay, ni por un lado, que es el Ejecutivo, ni por el otro, que es el Legislativo. Entonces estamos en un punto muerto. ¿Cómo se construye en ese escenario una identidad nacional? Porque hay que tener en cuenta que países como vecinos que tienen mucho de historia en común con nosotros, como son Bolivia y Ecuador y próximamente Chile, en el caso de Bolivia y Ecuador se han declarado estados plurinacionales, ¿no? O sea, quiere decir que hay contenidos de regiones, como lo es Arequipa, por ejemplo, donde tiene una forma muy peculiar de querer lo suyo, ¿no? De sentirse peruanos, pero queriendo lo que tienen, ¿no? El tema culinario, por ejemplo, es importante. Para nadie es un secreto de que el Señor de los Milagros también es un emblema nacional. Pero ¿cuándo nació el Señor de los Milagros? En la colonia. Que el turrón de Doña Pepa, que los anticuchos son emblema nacional. En el caso de Arequipa también tiene su arte culinario. Nosotros tenemos pues el ceviche de pato, la sopa guachana, pero ¿eso qué incide en la identidad? Incide en una identidad local, en una identidad regional, pero cuando entramos al tema central, que es el tema medular, el tema económico, el tema cultural, ahí comienza la discriminación, la exclusión y el clasismo. Creo que es una tarea no solamente del gobierno nacional, ¿no? Es una tarea de todos, es una tarea transversal. Y producción me hace la precisión que la congresista que hizo esta apreciación de Arequipa es la congresista Diana González. Y es de Avanza País, que todavía tiene alguna característica de lectura, David. De manera que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y creo que nosotros estamos aportando con estos comentarios, gracias por ello, David, de lo que se tiene que hacer. Este gobierno lo puede hacer, lo vemos un poco complicado por el mismo escenario político, pero creo que es una acción que compete a toda la sociedad. Y nosotros como medio de comunicación creo que estamos cumpliendo con nuestra parte para crear esa conciencia de identidad nacional que tiene que hacerse sí o sí para salir de la situación de entrampamiento en la que estamos, no ahora, no este gobierno, en la que estamos por grupos de poder de mucha influencia en todo el sector de la vida nacional, en todos los sectores, y eso creo que es lo que tiene que cambiar, es lo que está esperando la ciudadanía, David. Entonces, abriguemos la esperanza y el optimismo, porque creo que eso es lo que también caracteriza a los peruanos, y eso sí une a todos, de que siempre hay luz al final del túnel, y esa tiene que ser tarea también de nosotros, para poner cada uno la linternita, no importa del celular, pero hay que aportar con algo en esta tarea. Comentarios finales, estimado David. Sí, quisiera hacer un comentario final relacionado a lo que acaba de decir, porque tampoco tengamos esperanzas en que esto va a ser en forma inmediata. Esto va a demorar mucho. Yo soy un convencido de que tenemos que llegar a una gran concertación, en la cual se debata una nueva estructura del Estado, un nuevo contenido constitucional que refleje realmente el interés de la población y de las regiones, de las localidades, de los desposeídos, de los excluidos. Creo que esa es la única forma de poder llegar a una solución, porque mientras que subsista este modelo económico que no quiere dejar de lado sus prebendas o sus ingresos, en contra de el respeto de los derechos fundamentales que corresponden a todos nosotros por tener dignidad, creo que mientras que subsista esa
esos antípodas, no va a poder avanzar. Por eso es importante ir hacia un proyecto nación, ir hacia una visión de nación. Eso se construye haciendo a su vez también construcción de identidad. Entonces tenemos que preguntarnos cuáles son los intereses que tenemos en común y por qué tiene que haber ese tipo de discriminación, por qué tiene que seguir habiendo ese tipo de exclusión, y por qué tenemos que tener una educación, una salud de mala calidad. ¿A quién tiene la culpa de eso? ¿Por qué es este status quo? Quiero señalar algo más. Muchos nos llenamos la palabra de pueblo. El pueblo lo tenemos siempre de la boca para afuera, pero no tenemos realmente un contenido real del pueblo. Es un término muy amplio, ¿no? Pueblo puede ser una persona que está sin trabajo y que no tiene que darle de comer a sus hijos, pero una vez que se emborracha esa persona, va a su casa y le pega a su mujer, le pega a sus hijos porque le están reclamando. Entonces, ¿qué de positivo hay ahí, por ejemplo? Hay un tema cultural, ¿no? El mismo César Hildebrand, cuando dice, ¿qué le queda al Perú? Lo que le queda es, como en los grandes momentos, el pueblo. Pero dice a continuación, el pueblo son los sindicatos traicionados, los pobres burlados, los miles de campesinos que creyeron esta vez que sí llegaría la justicia, los clasemedieros que no votaron por Keiko para no dejarse a sí mismos, los muchachos que combatieron a los viejos levianos, la izquierda crédula que volvió a creer que de una mala semilla nacen rosas rojas. O sea, tiene mucho aquí de significado estas palabras, porque comprende en el lenguaje metafórico lo que es realmente nuestra realidad y lo que es realmente nuestra clase política. Y esa es la principal dificultad para ir construyendo una identidad, ¿no? Entonces, el pueblo tiene que organizarse, pero para organizarse tiene que dejar de lado esa discriminación, esa exclusión, y eso significa voluntad política para hacer grandes transformaciones. No creo que ni el Ejecutivo ni el Legislativo lo pretendan hacer, por lo menos en los próximos 5 años. Totalmente de acuerdo, y como siempre queda algo de agenda para la próxima conversación, David. Yo agregaría el tema del papel que todavía no está cumpliendo en su plenitud como responsabilidad social, que es las universidades. La academia tiene un papel importante. Mira lo que ha ocurrido en Chile, y para terminar, en Chile han nombrado el gabinete, son chilenos PhD, son altamente preparados, que eso también tiene su observación, ¿no es cierto? Porque mi estimado Néstor, solamente sí, para agregar. Mira, sí, la gran transformación que sucedió en países como nuestro fue que los hijos de obreros y campesinos lleguen a las universidades. Eso fue algo grandioso, por eso que San Marcos es grande, porque San Marcos es la expresión clasista. Pero ¿qué ha pasado? Los gobiernos sucesivos han creado un ambiente desfavorable a la investigación, al desarrollo científico y al apoyo económico que deberían tener las universidades nacionales. Y han creado sus propias universidades. Incluso en el momento cumbre de Fujimori se crearon las universidades chicha, esas que ahora están buscando volverse a reaperturar. Entonces, si hablamos del mundo académico, también hay mucho que revisar ahí en esto. Sí. Y estamos en un momento de retroceso del tema de la gran reforma de la ley universitaria. De las universidades. ¿No? La contrarreforma que le están diciendo. Bien, gracias por la oportunidad. Quedan temas siempre en agenda. Gracias, David. Buen día.